Los pueblos fantasmas son asentamientos humanos que en algún momento estuvieron habitados, pero que, debido a diversas circunstancias, como catástrofes naturales, cambios económicos, conflictos políticos o sociales, fueron abandonados y quedaron desiertos. Estos lugares suelen evocar un aura de misterio y nostalgia, ya que conservan vestigios de la vida que alguna vez albergaron, pero ahora están cubiertos por el paso del tiempo y la naturaleza. Al caminar por las calles vacías de un pueblo fantasma, uno puede sentir una sensación de soledad y melancolía, mientras se imagina cómo era la vida en ese lugar en sus días de gloria. Los edificios abandonados, las casas en ruinas, los negocios cerrados y los objetos olvidados dan testimonio del pasado y sus habitantes, pero también despiertan preguntas sobre qué sucedió allí y por qué fueron abandonados. Pripyat fue erigida como una ciudad modelo en 1970 para albergar a los trabajadores de la cercana central nuclear de Chernóbil y a sus familias. Diseñada con una planificación urbana meticulosa, la ciudad floreció rápidamente hasta alcanzar una población de alrededor de 50.000 habitantes. Sus infraestructuras comprendían escuelas, hospitales, centros comerciales, gimnasios y amplios parques públicos, todo ello envuelto en la distintiva estética arquitectónica soviética de la época. El fatídico 26 de abril de 1986, un experimento de seguridad mal gestionado en el reactor número 4 de la central nuclear desencadenó una explosión catastrófica, liberando una cantidad masiva de radiación en la atmósfera. La evacuación de Pripyat comenzó rápidamente con autobuses evacuando a los residentes en un estado de urgencia y confusión, mientras las autoridades luchaban por contener la situación y evaluar la magnitud del desastre. Pripyat quedó abandonada de la noche a la mañana, dejando tras de sí una ciudad desierta y congelada en el tiempo. Los hogares, escuelas y parques que antes bullían de actividad pronto se vieron cubiertos por la naturaleza y la radiación, convirtiéndose en un paisaje fantasmal. Hoy en día Pripyat sigue siendo un monumento a la tragedia de Chernóbil, una ciudad congelada en el tiempo y envuelta en un aura de misterio y peligro. A pesar de los altos niveles de radiación que persisten en la zona, se han implementado medidas de seguridad para permitir visitas controladas al sitio. El turismo ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, atrayendo a personas de todo el mundo que desean explorar este sombrío vestigio de la historia y reflexionar sobre las consecuencias del desastre nuclear. Centralia era una típica ciudad minera ubicada en Pensilvania, con calles bordeadas de casas de ladrillo y negocios que surgían gracias a la próspera industria del carbón. Durante sus primeros años, la ciudad experimentó un crecimiento constante gracias a la fiebre del carbón que azotaba a la región a principios del siglo XX. La tragedia de Centralia comenzó en 1962, cuando un incendio subterráneo de carbón se desató en una mina abandonada cerca de la ciudad. A pesar de los esfuerzos por extinguir el incendio, este continuó ardiendo incontrolablemente, alimentado por las vastas reservas de carbón que se extendían bajo tierra. A medida que el fuego se propagaba bajo la superficie, la ciudad de Centralia se vio envuelta en una nube de humo tóxico y gases nocivos, lo que provocó un aumento de los casos de enfermedades respiratorias entre los residentes. Con el tiempo, se descubrió que la ciudad estaba construida sobre una red de túneles de minas de carbón que alimentaban el incendio, lo que hizo que la situación fuera aún más difícil de controlar. A medida que la situación empeoraba y se hacía evidente que el incendio nunca podría ser extinguido por completo, las autoridades comenzaron a evacuar gradualmente a los residentes de Centralia. En la década de 1980, la mayoría de los habitantes habían abandonado la ciudad, dejando tras de sí hogares, negocios y recuerdos que pronto serían devorados por las llamas.
Hoy en día, Centralia es una ciudad en ruinas y es un recordatorio sombrío de los peligros de la exploración minera descontrolada. La mayoría de los edificios han sido demolidos y la ciudad está cubierta por una capa de hierba y maleza. El incendio subterráneo de carbón sigue ardiendo bajo tierra y es improbable que se apague por completo en el futuro cercano. Hashima Island, también conocida como la isla del acorazado, era una vez un próspero centro minero de carbón en el mar de Japón. Durante ese apogeo, en la década de 1950, la isla estaba densamente poblada y era conocida por su arquitectura densa y sus altos edificios de concreto. La isla fue abandonada en 1974, después de que la industria del carbón en Japón entrara en declive y las minas cerraran. Con el cese de la actividad minera, los residentes abandonaron la isla en busca de oportunidades en otros lugares, dejando atrás edificios vacíos y una atmósfera de desolación. Hashima Island permaneció desierta durante décadas y la naturaleza comenzó a reclamar el territorio, cubriendo los edificios con vegetación y óxido. Durante mucho tiempo, la isla estuvo cerrada al público y se consideró un lugar prohibido debido a su estado peligroso y deteriorado. Sin embargo, en años recientes, Hashima Island ha sido reabierta para visitas turísticas limitadas. Los turistas pueden explorar los edificios abandonados y aprender sobre la historia industrial de la isla, aunque todavía hay áreas restringidas debido a preocupaciones de seguridad. Hashima Island ha ganado popularidad como destino turístico y como recordatorio de una época pasada de prosperidad y declive industrial. Oradour-sur-Glane, un pintoresco pueblo francés en la región de Limousin, fue testigo de uno de los actos más atroces cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Con sus calles adoquinadas y casas de piedra, Oradour-sur-Glane era un reflejo de la vida rural francesa en la década de los 40. El 10 de junio de 1944, en represalia por la resistencia local, las tropas nazis masacraron a casi toda la población del pueblo. Hombres, mujeres y niños fueron brutalmente asesinados y el pueblo fue saqueado e incendiado. Después de la guerra, el gobierno francés decidió preservar a la ciudad como un recordatorio del horror de la ocupación nazi y un memorial a las víctimas. Hoy en día es un pueblo congelado en el tiempo, con las ruinas de las casas y edificios originales todavía en pie, como un testimonio silencioso de la tragedia. Las calles vacías y las paredes chamuscadas son un recordatorio sombrío de los horrores de la guerra y un lugar de reflexión para los visitantes que vienen a rendir homenaje a los que perdieron la vida allí. La ciudad sigue siendo un monumento vivo a la resistencia y un recordatorio continuo de las consecuencias del odio y la intolerancia. Barocha era una próspera ciudad turística en la isla mediterránea de Chipre, conocida por sus playas doradas y su bulliciosa vida nocturna. Durante su apogeo en la década de 1970, la ciudad atraía a turistas de todo el mundo, con sus lujosos hoteles, casinos y restaurantes. La tragedia de Barocha comenzó en 1974, durante la invasión turca de Chipre. En un intento por asegurar una zona estratégica en la isla, las fuerzas turcas ocuparon la ciudad y ordenaron la evacuación inmediata de la población. En cuestión de días, Barocha pasó de ser un próspero destino turístico a una ciudad fantasma, cerrada y abandonada. Desde entonces, Barocha ha permanecido cerrada y desierta, rodeada por una cerca de alambre de púas y patrullada por soldados turcos. Los lujosos hoteles y edificios abandonados se han deteriorado con el paso del tiempo, convirtiéndose en una sombra de su antigua gloria. Hoy en día Barocha sigue siendo un símbolo de la división entre las comunidades griega y turca de Chipre, congelada en el tiempo y envuelta en un aura de misterio y abandono. A pesar de los esfuerzos para reabrir la ciudad al turismo, Barocha sigue siendo un lugar prohibido y una herida abierta en el corazón de Chipre. Coleman Scope,
ubicada en el desierto de Namibia. Fue una vez un próspero centro minero de diamantes a principios del siglo XX, fundada en 1908 por colonos alemanes. La ciudad experimentó un rápido crecimiento gracias a la fiebre del diamante que azotaba la región. Durante su apogeo en la década de 1910, Kolmanskop era conocida por sus lujosas casas de estilo alemán, su teatro, su hospital y su casino, que atendían a la próspera comunidad de mineros y sus familias. Sin embargo, a medida que la producción de diamantes disminuyó y nuevas fuentes fueron descubiertas en otras partes de Namibia, la ciudad comenzó a declinar. Para la década de 1950, la población de Kolmanskop había disminuido considerablemente y la ciudad fue finalmente abandonada en la década de 1950. Hoy en día es un pueblo fantasma, enterrado bajo toneladas de arena y desierto. Los vientos del desierto han invadido los edificios abandonados, llenando las habitaciones con montones de arena y creando un paisaje surrealista de ruinas y desolación. A pesar de su abandono, Kolmanskop se ha convertido en un destino turístico popular en Namibia, con visitantes que vienen de todo el mundo para explorar las ruinas y aprender sobre la historia de la fiebre del diamante en la región. Pyramiden es una ciudad minera abandonada ubicada en la remota isla ártica de Svalbard, en Noruega. Fundada por Suecia en 1910 y más tarde vendida a la Unión Soviética en 1927, era un próspero asentamiento minero de carbón durante la era soviética. La ciudad estaba equipada con todas las comodidades modernas, incluyendo viviendas, escuelas, un hospital, una piscina, una biblioteca, un gimnasio y hasta un teatro. La arquitectura de la ciudad, que incluía edificios de estilo soviético y una estructura central en forma de pirámide, le dio a la ciudad un aspecto único y distintivo. Sin embargo, a medida que la demanda de carbón disminuyó y los costos de producción aumentaron, la mina se volvió cada vez menos rentable. En 1998, la mina finalmente cerró y la ciudad fue abandonada repentinamente, dejando atrás edificios vacíos y recuerdos de su pasado glorioso. Hoy en día también es otro pueblo fantasma, rodeado por un paisaje ártico impresionante, dominado por la majestuosa presencia de las montañas circundantes. Las condiciones extremas del Ártico han preservado en gran medida la ciudad, y muchos de los edificios originales todavía están en pie, aunque deteriorados por el paso del tiempo y el clima implacable. A pesar de su remoto y desolado entorno, ha atraído un creciente interés turístico en los últimos años, con visitantes que vienen a explorar las ruinas de la ciudad y experimentar la fascinante historia y el paisaje único de Svalbard. Kayaköy es un pueblo abandonado ubicado en la costa suroeste de Turquía. Fundado en el siglo XVIII por griegos otomanos, era originalmente un próspero asentamiento con casas de piedra, iglesias, escuelas y tiendas, habitado principalmente por cristianos ortodoxos. En la década de 1920, después del intercambio de población entre Grecia y Turquía, la población cristiana fue deportada a Grecia y la ciudad quedó abandonada. Las casas y edificios quedaron vacíos, dejando atrás un pueblo fantasma con un aire de melancolía y nostalgia. Hoy en día es un museo al aire libre y un monumento a la historia multicultural de Turquía. Las ruinas de las casas y las iglesias están abiertas al público, permitiendo a los visitantes explorar las calles empedradas y aprender sobre la vida en el pueblo antes de su abandono. El paisaje pintoresco y la atmósfera evocadora de Kayaköy han atraído a artistas, escritores y viajeros de todo el mundo, convirtiéndolo en un destino turístico popular en la región. Aunque el pueblo ya no está habitado, su legado cultural y su belleza arquitectónica perduran, recordando a los visitantes la historia y la diversidad de Turquía. Buddy es un pueblo minero ubicado en el este de California, cerca de la frontera con Nevada. Fundado en la década de 1850, durante la fiebre del oro de California, Buddy experimentó un rápido crecimiento debido a la abundancia de oro en la zona.
En su apogeo a finales del siglo XIX, Body era una ciudad próspera, con una población de varios miles de personas. La ciudad estaba equipada con una variedad de negocios y servicios, incluyendo tiendas, salones, restaurantes, bancos y una iglesia. Sin embargo, a medida que disminuyeron los depósitos de oro y la población comenzó a disminuir, entró en declive. En la década de 1940, la ciudad fue oficialmente abandonada y designada como un parque estatal histórico en 1962. Hoy en día, Body es un museo al aire libre y una ventana al pasado del viejo oeste. Las ruinas de los edificios originales están preservadas en un estado de conservación suspendida, mostrando la vida tal como era en el apogeo de la fiebre del oro de California. Los visitantes pueden explorar las calles empedradas y los edificios abandonados de Body, sumergiéndose en la historia y la atmósfera única del pueblo fantasma. A pesar de su abandono, sigue siendo un lugar vivo con historias por contar, atrayendo a turistas y aventureros de todo el mundo. Belchite es un pueblo abandonado ubicado en la provincia de Zaragoza, en la región de Aragón, en España. Fundado en la Edad Media, Belchite era originalmente un próspero asentamiento con una rica historia que abarcaba siglos. Sin embargo, la historia de Belchite dio un giro dramático durante la Guerra Civil Española. En 1937, durante la batalla de Belchite, el pueblo fue escenario de una cruenta batalla entre las fuerzas republicanas y franquistas, que resultó en la destrucción casi total del pueblo y la pérdida de miles de vidas. Después de la guerra, en lugar de reconstruir el pueblo, el régimen de Franco decidió construir un nuevo Belchite, justo al lado del original, dejando las ruinas del antiguo como un monumento a la guerra y un recordatorio de las atrocidades que tuvieron lugar allí. Hoy en día, las ruinas de Belchite son un monumento histórico y un destino turístico popular en España. Los visitantes pueden explorar las calles y edificios abandonados del pueblo antiguo, que permanecen prácticamente sin cambios desde la guerra, con paredes bombardeadas, escombros y un aire de melancolía y tragedia. Belchite es un lugar de memoria y reflexión, un testimonio silencioso de los horrores de la guerra y una advertencia sobre las consecuencias devastadoras del conflicto armado. A través de sus ruinas, Belchite nos recuerda la importancia de recordar y aprender de la historia para evitar que tales tragedias vuelvan a ocurrir.